Reddit pregunta. Doctores y expacientes, ¿cuál es un síntoma leve por el que deberías buscar una segunda opinión solo para descartar algo grave? Todo empezó con algo que parecía inofensivo. Mi mamá tenía comezón persistente en las manos y los pies. No era algo dramático ni doloroso, simplemente un malestar molesto que no desaparecía. Pensamos que podía ser una reacción alérgica, resequedad por el clima o incluso estrés. Nada que nos hiciera sonar alarmas, al principio. Afortunadamente, su médico de cabecera, un profesional verdaderamente brillante, empático y meticuloso, no pasó por alto ese detalle. En lugar de recetarle una crema o asumir que era algo menor, se detuvo a pensar. Le hizo preguntas, revisó sus análisis anteriores y decidió que, aunque parecía un síntoma leve, valía la pena investigar un poco más. Esa decisión lo cambió todo. Ordenó estudios más completos, entre ellos análisis de sangre e imágenes del abdomen. Fue ahí donde se descubrió lo impensable, un tumor en el páncreas. El picor no era una simple molestia, era el resultado de una acumulación de bilirrubina provocada por la obstrucción de los conductos biliares. El tumor, en silencio, había comenzado a interferir con el funcionamiento de su sistema hepático. Gracias a esa detección temprana, mi mamá fue sometida a un procedimiento de Whipple, una cirugía compleja pero salvadora. Lo más increíble es que, como se detectó a tiempo, no necesitó quimioterapia ni radioterapia, solo la cirugía. El cáncer no volvió. Hoy, 11 años después, mi mamá está completamente recuperada y vive con total normalidad. Todo porque alguien decidió no ignorar un síntoma aparentemente leve y tomó en serio lo que otros podrían haber descartado. Si algo aprendí de esto es que, a veces, los síntomas más pequeños pueden ser la clave para detectar algo grande. Nunca está de más pedir una segunda opinión. Mi mamá había pasado por la menopausia hacía ya algunos años. Fue un proceso largo, incómodo, pero cuando por fin terminó, lo tomó como una etapa cerrada. Así que, cuando un día notó un ligero sangrado solo una vez, algo mínimo, casi imperceptible, pensó que quizás era algo sin importancia. Seguro es hormonal, me dijo. Pero algo en su voz me hizo notar que, aunque intentaba restarle importancia, estaba preocupada. Yo también lo estuve. Insistí en que fuera al médico. No puede ser normal, le repetí. Afortunadamente, su ginecóloga no lo tomó a la ligera. Apenas le mencionó el sangrado, el rostro de la doctora cambió. De inmediato le ordenaron una serie de estudios, incluyendo un ultrasonido transvaginal y una biopsia endometrial. El diagnóstico fue claro: cáncer de endometrio en etapa inicial. Sí, ese pequeño sangrado, esa única gota, fue la primera y única señal de que algo grave estaba ocurriendo. Y gracias a que se actuó rápido, el tratamiento fue exitoso. No necesitó quimioterapia, solo cirugía, y desde entonces ha estado libre de enfermedad. El médico fue tajante: cualquier sangrado después de la menopausia es cáncer de útero hasta que se demuestre lo contrario. No importa si es una vez, si es poco, si no duele. Ese pequeño signo puede ser la única oportunidad de detectar algo a tiempo. Así que si tú o tu mamá o cualquier mujer que conozcas alguna vez presentan sangrado tras la menopausia, aunque sea una sola vez, insistan en hacerse estudios. No esperen, no lo minimicen. Puede marcar la diferencia entre detectarlo a tiempo o no. Mi hermano siempre fue delgado, pero durante unos meses comenzó a perder peso de forma acelerada. Al principio lo atribuimos al estrés del trabajo, a que comía menos por falta de tiempo o porque había empezado a hacer más ejercicio. Él mismo lo decía con orgullo, como si fuera algo positivo. Decía que por fin estaba limpiando su dieta y que se sentía con más energía, pero la pérdida no se detenía. En unas semanas ya no le quedaba bien la ropa. Tenía ojeras, estaba más irritable y comenzó a notar una sensación constante de fatiga, aunque durmiera bien. Aún así, no quería ir al médico. Decía que no se sentía enfermo y que solo estaba cambiando su estilo de vida. Fue mi mamá quien finalmente lo convenció. Lo llevó a hacerse unos análisis, casi a regañadientes, solo para descartar algo. Lo que encontraron fue totalmente inesperado: tenía hipertiroidismo causado por la enfermedad de Graves. Su cuerpo estaba quemando energía de forma descontrolada, su metabolismo se había disparado, y aunque por fuera parecía estar más delgado y sano, por dentro estaba en un desequilibrio peligroso. Afortunadamente, lo detectaron a tiempo. Inició tratamiento con medicamentos para regular la tiroides y pudo recuperar su salud. Hoy en día, está estable, pero aprendió a no confiarse cuando el cuerpo cambia sin razón aparente. La pérdida de peso repentina puede parecer buena desde fuera,
pero muchas veces es una señal de que algo no anda bien. Puede ser desde problemas hormonales, diabetes, trastornos digestivos o incluso cáncer. No hay que ignorarlo ni asumir que es algo positivo solo porque no hay dolor. Siempre vale la pena investigar y buscar una segunda opinión si el cuerpo está cambiando sin explicación clara. Mi papá falleció hace poco por leucemia mieloide aguda. Fue una pérdida dolorosa que, en muchos sentidos, pudo haberse evitado o al menos enfrentado de otra manera si se hubiera detectado a tiempo. Él siempre fue de esas personas que se negaban rotundamente a ir al médico. No importaba qué tan mal se sintiera, siempre encontraba una excusa. Decía que no valía la pena preocuparse por cosas pequeñas, que era algo pasajero, que se le iba a quitar solo. Con el tiempo, comenzaron a aparecer síntomas que, si los hubiéramos juntado desde el principio, tal vez habríamos entendido que algo serio estaba pasando. Dormía más de lo habitual. La fatiga se volvió parte de su rutina, pero lo atribuíamos a la edad o al trabajo. Empezó a enfermarse con más frecuencia. Resfriados que antes se le pasaban rápido ahora parecían eternos. Se automedicaba y nunca lo tomaba como una señal de alerta. También tenía episodios de debilidad, pero no lo mencionaba. Solo al recordar en retrospectiva, me doy cuenta de que ya no caminaba con la misma energía, se sentaba más seguido y evitaba actividades que antes le encantaban. Hacia el final, tuvo molestias estomacales que le duraron varios días, pero solo lo supe porque un día lo escuché quejarse sin darse cuenta de que lo oía. Y entonces llegó lo que no pudimos ignorar, una pérdida de peso repentina y alarmante. Esa fue la señal definitiva. Lo llevamos al hospital en contra de su voluntad. En menos de una semana, murió. Nadie esperaba que fuera tan rápido. Nadie pensó que esos síntomas sueltos, aparentemente inofensivos, pudieran ser el reflejo de una enfermedad tan agresiva. Pero juntos formaban un cuadro claro que él decidió ignorar y que nosotros no supimos identificar. Lo que aprendí es que los cuerpos hablan, incluso cuando uno no quiere escuchar. La fatiga constante, los resfriados frecuentes, la debilidad, los problemas digestivos y la pérdida de peso sin explicación no deberían verse como algo normal, mucho menos cuando se presentan todos al mismo tiempo. No se trata de vivir con miedo, sino de prestar atención. Buscar ayuda médica a tiempo puede hacer toda la diferencia. En nuestro caso, no lo hicimos y el precio fue demasiado alto. La dificultad para respirar puede parecer algo pasajero. A veces se le atribuye al cansancio, al estrés o a no haber dormido bien, pero cuando aparece de forma repentina, sin una razón aparente, y tarda en desaparecer, puede ser una señal de algo mucho más serio. En mi caso, esa información le salvó la vida a una amiga. Hace un tiempo, estuve bajo tratamiento por una enfermedad que, aunque no era común, podía generar una complicación peligrosa, la embolia pulmonar. Como me preocupaba caer en la ansiedad, le pregunté a mi médico de cabecera que debía vigilar con objetividad, sin imaginar cosas. Ella fue muy clara y me dijo que la señal más importante era la dificultad para respirar de forma repentina, como si se acabara el aire sin razón. Me dijo que si eso ocurría, debía ir al hospital de inmediato, sin esperar a ver si mejoraba. No pensé que esa conversación tendría tanta relevancia más adelante. Una amiga se rompió el pie y estaba en reposo absoluto, en cama. Varias personas del grupo fuimos a ayudarla con las tareas básicas. Un día, mientras limpiábamos su sala, ella mencionó que había tenido un episodio raro. Dijo que se quedó sin aliento por un momento mientras estaba acostada, como si algo la apretara por dentro. Se le pasó al rato, pero lo mencionó con una risa nerviosa, como si no fuera importante. Yo, recordando lo que me dijo mi doctora, comenté que sonaba a un posible coágulo de sangre. Fue casi un reflejo. Al instante, los demás me miraron con cara de exagerada. Uno incluso me dijo que ya estaba siendo hipocondríaca por todos. Yo no insistí, pero la idea se quedó flotando. Una hora después, mi amiga nos miró y dijo que había buscado en internet los síntomas y que le sonaba todo igual. Decidió ir al hospital. Resultó que tenía 2 coágulos de sangre masivos en los pulmones. Los médicos dijeron que había llegado justo a tiempo. Un poco más y la historia habría sido distinta. Lo que más me marcó fue lo cerca que estuvo de ignorarlo. Si no lo hubiera mencionado, si nadie hubiera relacionado ese síntoma con algo grave, probablemente no habría buscado atención médica. Por eso, si alguna vez alguien siente una dificultad repentina e inexplicable para respirar, incluso si luego se pasa, no lo deje pasar. Es una señal de alarma. Los coágulos pulmonares son silenciosos, pero mortales, y reconocerlos a tiempo puede hacer la diferencia entre vivir o no.
A veces un comentario que parece exagerado es, en realidad, justo lo necesario para salvar una vida. Mi mamá siempre fue una mujer fuerte. Soportaba el dolor sin quejarse mucho y rara vez iba al médico. Pero cuando empezó a tener un dolor constante en la espalda, fue lo suficientemente intenso como para que buscara ayuda. Consultó a un médico y luego a otro. Ambos coincidieron en que era solo artritis. Le recetaron analgésicos, fisioterapia y le dijeron que era algo común con la edad. Ella confió en lo que le decían. Con el paso de las semanas, el dolor se volvió más intenso. Ya no podía dormir bien, le costaba caminar y comenzó a perder el apetito. Aún así, los diagnósticos no cambiaban, solo artritis. Nada de qué preocuparse. Fue hasta que, desesperada, insistió en hacerse más estudios por cuenta propia, cuando finalmente descubrieron la verdad. Tenía un tumor grande en la columna. El cáncer ya estaba avanzado. Desde ese momento, todo ocurrió muy rápido. Murió menos de 2 meses después del diagnóstico real. La parte más difícil fue saber que el dolor nunca fue solo artritis. Que tal vez, si alguien hubiera investigado más desde el principio, habría tenido más tiempo. Tal vez el final no habría cambiado, pero podríamos haber hecho las cosas diferente. Tal vez con tratamiento temprano, tal vez con cuidados paliativos desde antes, o simplemente con más dignidad y menos sufrimiento. Desde entonces, tengo una regla clara: si algo no se siente bien, si un diagnóstico no convence, si el cuerpo está diciendo que algo no está bien, siempre hay que buscar una segunda o tercera opinión. No importa cuán sencillo parezca el diagnóstico inicial, siempre vale la pena asegurarse. La vida de alguien puede depender de eso. En el caso de mi mamá, lo hizo, solo que lo supimos demasiado tarde. Durante una consulta rutinaria con mi gineco-obstetra, notó algo que a simple vista parecía menor. Mientras me examinaba el cuello, dijo que mi tiroides se veía un poco agrandada. No me dolía, no tenía síntomas y, sinceramente, yo ni lo había notado. Me pidió que me hiciera unos análisis de sangre para descartar cualquier problema. Los resultados salieron normales. Mis niveles de hormona tiroidea estaban dentro del rango, así que el médico no le dio mayor importancia. Me dijo que no me preocupara y seguimos adelante como si nada. Pasaron algunos meses y, por insistencia mía, decidí consultar con otro especialista. Algo no me terminaba de convencer. Me hicieron una ecografía del cuello y luego una biopsia. El diagnóstico fue cáncer de tiroides. Afortunadamente, era un tipo de cáncer de crecimiento lento y con muy buen pronóstico. Me operaron, me trataron y hoy estoy bien. Pero si me hubiera quedado tranquila con los primeros análisis, podría haber pasado años antes de descubrirlo. Aunque no fue agresivo, el hecho de haberlo detectado a tiempo hizo toda la diferencia. Esta experiencia me enseñó que no hay que ignorar las señales, por más pequeñas que parezcan. Si algo se ve o se siente raro, incluso si los análisis de sangre no muestran nada anormal, vale la pena investigarlo más a fondo. Hacerle seguimiento a lo que no parece grave puede ser lo que marque la diferencia entre descubrir algo tratable o dejarlo avanzar sin saber. La intuición, combinada con la información médica, puede salvarte la vida. Hace apenas unas semanas perdí a mi mamá por una hemorragia cerebral masiva. Tenía 70 años y, aunque ya no era tan fuerte como antes, nada hacía pensar que algo así pudiera pasar tan de repente. En los días previos se había sentido más débil de lo habitual. No tenía fiebre ni síntomas evidentes, solo una especie de cansancio general, como si todo le costara un poco más. Luego apareció algo que nos alarmó de inmediato: niebla mental. Estaba confundida, desorientada, le costaba hilar pensamientos. No lo dudamos. Mi papá y yo la llevamos a urgencias lo más rápido que pudimos. Pensamos que podía estar teniendo un derrame cerebral. El hospital actuó con rapidez. Le hicieron una resonancia magnética de inmediato, buscando señales de sangrado o infarto cerebral. El estudio no mostró nada anormal. No había derrame, no había evidencia de sangrado en el cerebro. Nos aliviamos un poco. Los médicos la ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, identificaron que tenía niveles muy elevados de calcio en sangre y comenzaron tratamiento para estabilizarla. Incluso nos dijeron que, si todo iba bien, podría ser dada de alta en 48 horas. 12 horas después de esa resonancia que no mostró nada, ocurrió lo impensable. Mi mamá sufrió una hemorragia cerebral masiva estando ya hospitalizada. Fue tan repentina y tan grave que prácticamente entró en estado de muerte cerebral en el instante en que sucedió. Desde entonces, me he preguntado una y otra vez si se podría haber hecho algo distinto. Si hubo algo que no vimos, si hubo una oportunidad de actuar antes.
He hablado con neurólogos y especialistas que revisaron el caso con detalle. Todos me han dicho lo mismo, la resonancia fue clara en su momento, no había sangrado. Cuando la hemorragia se presentó, ya estaba en el único lugar donde se podía haber hecho algo. Pero en este caso, ni siquiera eso fue suficiente. Fue demasiado rápida, demasiado devastadora. Comparto esta historia porque todavía estoy procesando la pérdida. El dolor, el vacío y la sensación de impotencia son difíciles de explicar. Pero también la comparto porque a veces pensamos que, si reaccionamos a tiempo, si hacemos todo lo correcto, si llevamos a nuestros seres queridos al hospital, si se hacen las pruebas, todo va a salir bien. Y muchas veces sí. Pero hay otras en que, incluso con todos los recursos, con toda la atención y el amor del mundo, las cosas simplemente suceden. La muerte llega sin pedir permiso, sin dar margen para actuar. Es una realidad difícil de aceptar, pero necesaria de reconocer. A veces hay señales, a veces no las hay, a veces las hay y se interpretan correctamente, y aún así no se puede cambiar el final. Y eso también forma parte del duelo. Si estás leyendo esto y has pasado por algo similar, o si alguna vez sientes que hiciste todo lo posible y no fue suficiente, quiero que sepas que no estás solo. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero eso no significa que hayas fallado. Solo significa que hiciste lo mejor que pudiste, aún en medio de lo imposible. Sentirse más cansado de lo normal es algo que muchas personas tienden a ignorar o a justificar fácilmente. Se piensa que es solo parte de la edad, que el trabajo está más pesado, que el estrés ha aumentado, o que simplemente no se está durmiendo lo suficiente. Pero lo cierto es que ese cansancio persistente puede ser una señal de alerta que no debe pasarse por alto. Hay causas muy sencillas que pueden estar detrás, como una deficiencia de vitaminas que, al corregirse, mejora notablemente la calidad de vida. Sin embargo, también puede tratarse de condiciones más serias pero tratables, como el hipotiroidismo, que afecta el metabolismo y la energía, o la apnea del sueño, un trastorno que interrumpe el descanso y provoca fatiga crónica. Incluso enfermedades cardíacas pueden manifestarse primero como cansancio extremo, antes de mostrar otros síntomas. Por eso, cuando el agotamiento se vuelve constante y no desaparece con descanso o cambios en el estilo de vida, es fundamental buscar atención médica para hacer un diagnóstico adecuado. Ignorar el cansancio prolongado puede retrasar la detección de problemas que, con un tratamiento oportuno, podrían manejarse con éxito y evitar complicaciones. No se trata solo de sentirse cansado por estar ocupado, sino de escuchar al cuerpo y darle la importancia que merece. Reconocer estas señales a tiempo puede marcar una gran diferencia en la salud y el bienestar. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.